Demet Özdemir lloró. Y la razón oculta de ese acoso pasado que la marcó nos ha dejado a todos con la boca abierta. De verdad, cuando me enteré de esto, no daba crédito. Pensé que ya lo sabíamos todo de Demet, ¿no? Una de las actrices turcas más queridas triunfando en todos lados con ese carisma que tiene. Pero parece que detrás de esa sonrisa había una herida muy profunda. ¿Se acuerdan de cuando empezó su carrera? De esos primeros años, que siempre son complicados para cualquiera que se expone al público, pero más aún para alguien tan joven. Pues resulta que al parecer Demet sufrió acoso. Y no uno cualquiera, uno que la hizo llorar. No estamos hablando de críticas leves, de esas que te resbalan. No, esto fue algo fuerte. Lo impactante aquí no es solo que haya sufrido acoso, que eso ya es terrible de por sí. Lo que nos deja pensando es el tipo de acoso y por qué se mantuvo oculto tanto tiempo. Porque hasta ahora, lo que se sabía era muy vago, ¿verdad? Se decía que había sido difícil al principio, pero nada concreto. Y ahora sale a la luz que ella misma confesó haber llorado por ello. Imagínense el dolor. Para ser honestos, yo creo que esto va más allá de unos comentarios negativos en redes sociales. Cuando algo te hace llorar de esa manera, y además te marca lo suficiente como para que se revele años después, significa que fue algo que atentó contra su dignidad, contra su persona. Piénsenlo, ¿quién quería callarla? ¿Quién la presionaba? Porque vamos a ver, en este mundillo si alguien te acosa, suele ser para que dejes de brillar, para que te hundas. Muchos dicen que es una pena que esto salga ahora, que ojalá se hubiera sabido antes para que la gente la hubiera apoyado más. Y sí, totalmente de acuerdo. Pero yo sospecho que Demet decidió guardárselo por miedo. Miedo a las represalias, miedo a que la etiquetaran, miedo a que esto frenara su carrera, que ya estaba empezando a despegar. ¿Y quién podría culparla? Es una presión enorme. Lo que yo creo que está pasando ahora es que, después de tantos años, y quizás con la madurez que da la experiencia y el éxito, ella siente que es el momento de visibilizar estas cosas. De decir, yo también pasé por esto y no está bien. Es un acto de valentía impresionante porque al hacerlo, se expone de nuevo, pero esta vez, creo, desde una posición de fuerza. Ya no es la chica que empezaba, es una estrella consolidada que tiene voz. ¿Y el impacto que tiene en todos por qué es? Porque nos damos cuenta de que detrás de esa imagen perfecta que vemos en la pantalla, hay una persona real, con sus miedos, sus traumas, sus momentos de debilidad. Nos recuerda que estas figuras públicas también son vulnerables y que, a veces, lo que parece una vida de ensueño, tiene sus sombras bien oscuras. ¿Y la razón oculta del acoso? Ahí es donde está el salseo, ¿eh? Porque si fuera algo trivial, no lo habría guardado. Tiene que haber algo que molestara a alguien. ¿Celos profesionales? ¿Una competencia que se fue de las manos? ¿O quizás algo más personal, más mezquino? Es lo que todos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué hicieron para que una chica tan joven sufriera tanto? Lo que es seguro es que esto nos abre los ojos a muchas cosas. A que la industria del entretenimiento puede ser brutal, a que hay gente dispuesta a hacer lo que sea para dañar a otros, y a que la fortaleza de Demet para superarlo y llegar hasta donde está es admirable. Pero también nos deja con esa espinita, ¿no? De querer saber más, de entender quién estuvo detrás de todo esto. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos y que me gustaría que respondieran, ¿creéis que este acoso pasado tuvo algo que ver con su actitud en ciertos momentos, o con decisiones que tomó en su carrera?